Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Siempre es emocionante abrir la Biblia, siempre es emocionante escuchar la palabra. Es fresca, es nueva, podemos leer un versículo una y mil veces, ¿verdad? Que la palabra de Dios siempre es nueva para nosotros y es vida. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en medio nuestro. Te adoramos, te bendecimos y ahora nos disponemos para escuchar tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a transmitir lo que tú quieres a la iglesia. Ayúdame a estar alineada con tus pensamientos, con tu corazón, a hablar de tu parte. Y ayúdanos en esta mañana a poder conectar con lo que tú quieres enseñarnos y a salir de este lugar enamorados de ti y apasionados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 1, no lo he dicho, pero con que lo escuches o si lo queréis poner es suficiente. Apocalipsis 1, 19 y 2, capítulo 1. El último versículo del capítulo 1, el primer versículo del capítulo 2. Dice así en la NTV. Antes de que escribiera, Juan tuvo estas visiones y antes de que escribiera las cartas a las 7 iglesias le dice Dios esto: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, una visión que tuvo Juan, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 iglesias son los ángeles, las 7 estrellas, perdón, son los ángeles de las iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Él tuvo una visión de unas estrellas que representaban los ángeles y unos candelabros que representaban las 7 iglesias. Versículo 1 del capítulo 2 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, eran los ángeles de las iglesias, y del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Bien extraño, ¿verdad? Apocalipsis. Pero esa visión que tiene Juan incluye 7 candelabros. Tranquilos, no voy a hablar del Apocalipsis, no controlo ese tema, me asusta, pero solo quiero darte este detalle para arrancar. Esas 7 iglesias él las vio como 7 candelabros. El candelabro que alumbra, así es la iglesia de Cristo. Somos la luz de este mundo. Y da este detalle tan interesante antes de hablar a las 7 iglesias. Y dice: yo soy el que camina en medio de los candelabros. Yo soy, dicho de otra manera, el que camina en medio de la iglesia. Jesús es el que está en medio de su iglesia. Él no solo mora en medio de nosotros, sino que nos enseña este pasaje que Él camina en medio de nosotros. Eso quiere decir, y vamos a seguir hablando de Jesús hoy y quizás algún domingo más, eso quiere decir que la persona de Jesús no solamente nos acompaña a ti y a mí, Él está con nosotros, Él se nos muestra a nuestra vida, Él camina a nuestro lado, sino que Él está en medio de su iglesia. Él camina en medio de su iglesia. Por eso es tan importante conocer a Jesús, porque Él es el que se pasea y no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero Él se pasea por en medio de nosotros. Él conoce todo de ti, Él conoce todo de mí. Él sabe lo que estabas pensando hace media hora, Él sabe lo que estabas pensando mientras cantábamos en la alabanza. A Él no le podemos engañar. A veces estamos así cantando y nuestra mente está: he dejado los garbanzos en agua y luego tengo que la ropa que tender. O sabes si estás pensando, acordándote mal de alguien, o estás con una herida mientras levantas tus manos, estás pensando en tu mente, en tu corazón: maldito aquel que me hizo esto, que habló esto de mí. O estás pensando, no sé, cuando salga de aquí quiero hacer esto otro. Él está en medio de su iglesia. Él pasea en medio de su iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Esto no es un lugar donde nada más nos juntamos y qué bueno es juntarnos, pero Él pasea en medio de nosotros. Y por eso es tan importante tomar tiempo en mensajes y tiempo a solas en conocer a Jesús. Porque si Él es el que habita en nosotros, si Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Señor, pero no solo eso, si Él es el que camina en medio de nosotros, el que sabe todo, el que no solo ve lo que ve tu hermano, el que está al lado, Él ve mucho más allá. Él sabe realmente por qué viniste hoy. Él sabe la intención de nuestro corazón, si vinimos porque
A lo mejor estábamos obligados mentalmente a venir porque sabemos que hay que venir, porque pensamos que al venir se nos cubre un manto de protección. No lo sé. Él sabe realmente por qué vinimos hoy. Él nos ama y su intención es por nosotros, pero nuestro deseo está en conocerle. Conocer quién es Jesús, hace 2 domingos hablábamos sobre eso, debe ser nuestra máxima. Conocer quién es Él. Podemos estar aquí y podemos acercarnos a Jesús, como vamos a ver hoy, en busca de muchas cosas que suceden cuando te acercas a Jesús. Hoy vamos a ver cómo Él es el hacedor de milagros. Él es el que hace milagros. A veces se nos olvida que tenemos un Dios que hace milagros. Y en muchas ocasiones podemos acercarnos a Jesús por todo lo que repercute el acercarnos a Él. Repercute en vida, repercute en milagros, repercute en tantas veces que Él se acercó mientras Él caminaba en esta tierra. Siempre hay una reacción de cuando Jesús se acercaba a un lugar, ¿verdad? Siempre hay una reacción de cuando Jesús tocaba a un enfermo, tocaba a una persona, se paraba a hablar con alguien, hacía milagros entre las multitudes. Siempre había una reacción. Jesús sabe si estamos aquí porque algo pase en nuestro interior, o sabe si realmente al que estamos buscando es a Él y al que queremos conocer es a Él. Hace 2 domingos hablábamos sobre el título Mesías. Él es el Mesías. Hablábamos sobre el Evangelio de Mateo, por refrescarte un poquito la memoria, cómo el Evangelio de Mateo es el que más narra de todos los evangelios la frase «y esto pasó para que se cumpliese lo dicho por los profetas». Jesús vino a cumplir las profecías, Jesús vino a cumplir los planes del Padre, y Jesús hoy, a través de Él, el Padre cumple sus planes y sus propósitos en la tierra y en nosotros. Tan importante es la figura de Jesús, no solo como Salvador, no solo como nuestro Maestro, tantos títulos que tiene nuestro Señor, y uno de ellos es el Mesías. Hoy vamos a ver en el Evangelio de Marcos cómo Él es el que hace milagros y cómo Él mismo es el que muchas veces condenó el que la gente se acercara a Él solo por los milagros. A donde Él iba, Él se hacía famoso. La gente le seguía porque habían oído que le había sanado a una mujer, a un ciego, a un enfermo, y la gente le seguía en busca del milagro. Y está bien en un inicio. Seguro que muchos de los que estamos aquí llegamos porque Dios un día hizo un milagro, o vinimos buscando un milagro, ¿sí o no? Muchos nos hablaron del Señor y a veces, en ocasiones, sí te acercas a Él porque necesitas un Salvador, necesitas que Él perdone tus pecados, pero la mayoría de las personas nos acercamos a Jesús porque necesitamos un milagro. Y a día de hoy muchas veces sigue siendo así. Pero Jesús no quiere, y hoy lo vamos a aprender, que solamente nos acerquemos para que el milagro ocurra, para que aquello que tengo en aflicción o en problemas me sea quitado. Jesús no quiere que solamente acudamos por eso. Jesús quiere que aprendamos el propósito de ese milagro, el fin de ese milagro, porque hay un propósito en un Dios que hace milagros y en esos milagros. Tristemente a la iglesia se nos olvida muchas veces esta parte de nuestro Dios, el Dios milagroso, el Dios sobrenatural. Dios no tiene que forzar lo sobrenatural. Tú y yo a veces pensamos que para que ocurra un milagro tenemos que ayunar, tenemos que orar muchas horas, tenemos que leer mucho la Biblia, tenemos que decir ciertas palabras en nuestra oración. Rollos a veces que se nos meten, ¿verdad? Y pensamos que hay toda una serie de pasos hasta ver el milagro. Pero Dios no necesita hacer nada para hacer milagros, no necesita provocar nada en Él para hacer milagros. Él ya es sobrenatural. Él en sí mismo es sobrenatural. Él es el hacedor de milagros. Él es el que al hacer algo y al tocar algo, Él es el único que puede alterar el orden natural de algo, porque ese orden fue puesto por Él mismo. Él es el único que puede, en una situación, el pecado que causa enfermedades, que causa desajustes en la sociedad, que causa diferencia de clases, que causa todo a causa del pecado. Él es el único que puede tocar un asunto, tocar una persona, tocar una circunstancia y restaurar eso, porque Él es el que puso el orden original y principal. Nuestro Dios es un Dios milagroso.
Y muchas veces hemos en nuestra mente anulado esa parte porque nos hemos frustrado al no ver milagros. Todos aquí, yo la primera, nos hemos frustrado a veces al orar por un enfermo o por nuestra propia enfermedad y que no pase nada. Nos hemos frustrado al orar por una situación y que no haya pasado nada. Y a veces esa frustración, cuando no vamos a la palabra y cogemos aquí el entendimiento de quién es Dios y cómo Dios opera, esa frustración se ha convertido en una tapa que ponemos en nuestro corazón donde nos conformamos a no ver milagros. Donde no solo nos conformamos, sino que pensamos, es normal, no pasa nada por no ver milagros. No pasa nada por no ver cosas extraordinarias que pasen. Y eso tapona en nuestro interior el deseo, el anhelo, la fe por ver milagros. Pero tenemos un Dios que sí hace milagros, que sí transforma las situaciones imposibles en posibles. Es el Dios de imposibles. Aquello que no es posible, Dios lo puede hacer posible. Pero hay a veces tanto desajuste en este tipo de enseñanzas que nos vamos a un lado donde queremos manipular la mano de Dios para hacer lo que a mí se me antoje, y la fe no es para mí, la fe es para su gloria, y la fe es para ver las obras de Dios hacerse. Y nos vamos a veces a ese lado donde queremos manipular las cosas, o nos vamos al lado donde nos hemos frustrado, hemos tapado y nos hemos conformado a una vida que no ve milagros. Y al fin y al cabo no pasa nada, pensamos, sigo avanzando, sigo leyendo, sigo orando, sigo buscando al Señor. Pero es que la parte milagrosa de Dios es parte de quién es Dios. Y cuando queremos conocer a Dios y conocer a Jesús, también nos toca conocerle a través de los milagros que Él hace. Porque a través de los milagros que Él hace, Él se nos revela. Él se muestra a nuestras vidas a través de los milagros. Seguro que si pudiéramos dar todos testimonio, podríamos dar testimonio de veces que hemos visto a Dios hacer milagros, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido un milagro de sanidad? ¿Cuántos lo han vivido en sus propios cuerpos? Qué bueno. ¿Cuántos han vivido milagros financieros? De cómo Dios ha provisto de cosas que ni de lejos, ¿verdad? Yo cuando tenía 16 años, Dios me sanó de la vista. Yo veía bastante mal. No me acuerdo cuántas dioptrías tenía, pero tampoco eran muchísimas, pero sí como para necesitar gafas. Y hace muchos años las gafas no eran tan guays como las de ahora. Ahora casi me gusta a mí ponérmelas para leer porque ahora son muy chulas, pero hace muchos años eran muy feas las gafas. Y yo medio era cristiana, pero me llegaba el entendimiento y la fe como para orar, Señor, sáname, no quiero llevar gafas al colegio, qué vergüenza, no me gustan. Hasta que un día, yo siempre al esperar la parada del autobús ni siquiera veía el autobús qué número era hasta que estaba súper cerca. Y después de orar y orar, en mi corta fe y en mi pequeño cristianismo con 16 añitos, pero un día empecé a ver todo de lejos súper bien y Dios me sanó. Tiré las gafas, nunca más las necesité, hasta ahora ya que con 40 y pico años ya necesito para leer, pero ahora como que me gusta, mola el rollo de ponerte las gafitas, ¿verdad? Porque ahora son muy chulas. Pero Dios me sanó y como ese te puedo contar muchas veces donde Dios ha intervenido milagrosamente, seguro que como tú que has levantado tu mano. La parte de los milagros no es solamente, y ahora vamos a leer, para provocar nuestro asombro. Un milagro provoca el asombro, ¿sí o no? Un milagro hace que, wow, que digamos, wow, ¿qué ha pasado? En las Escrituras vemos cómo provocaba el asombro. Pero los milagros, el fin del milagro no es provocar tu asombro. Quedarnos solo en el asombro sería algo inmaduro, sería una fe muy pequeña, ¿verdad? El milagro, el fin del milagro es que Dios sea glorificado y que la restauración que Dios trae cuando hace un milagro sea completa en nosotros, para que de Él sea la gloria, para que Él se glorifique. Yo muchas veces pienso, y a veces hasta lo oro, ¿qué pasaría si en medio de una iglesia como esta, aquí en una localidad, Leganés, ocurre una sanidad de estas de renombre, de estas de noticias, o incluso una resurrección, alguien que muere, oramos y resucita? Porque eso no solo pasó en la Biblia, eso no solo pasó con Lázaro y con más casos. Tenemos testimonio contemporáneamente de gente que ha resucitado. ¿Qué pasaría? ¿El nombre de Jesús sería extendido, sí o no? Yo creo que saldríamos hasta, por lo menos en internet, ya no sé si en las noticias de la tele, pero su fama, su nombre, su gloria sería extendida. Por eso
cuando hoy vayamos a aprender ahora con estos textos sobre lo que realmente es un milagro y por qué suceden los milagros y por qué buscar los milagros, tenemos que entender que el fin del milagro no eres tú y no soy yo. El fin del milagro es Jesús mismo. Por eso un milagro nos muestra quién es Jesús. Por eso buscar los milagros con un corazón entendido en lo que es un milagro nos hace conocer más a Dios, nos hace anhelar más a Dios. Para que veas cómo las filosofías y los pensamientos sociológicos o sociales nos afectan, desde el siglo XVIII, no sé exactamente, aproximadamente, entró lo que es la corriente y la filosofía humanista. No sé si has oído hablar de ella, una corriente que hasta el día de hoy tiene mucha fuerza. Siglos atrás, todavía lo religioso o lo teológico tenía mucho peso socialmente hablando. No encontrabas en la sociedad alguien que te dijera, pues no creo en la existencia de Dios. Era algo generalizado, el tema religión, era algo generalizado, el conocimiento de quién es Dios, y muchos profesaban una fe y otros simplemente conocían. Pero cuando llega esta filosofía del humanismo, ¿qué es básicamente el humanismo? El humanismo, para los estudiosos seguro que saben mil más de esto, pero para que te quedes con una noción, el humanismo es lo que saca a Dios de la jugada. El humanismo es lo que dice el centro es el hombre, lo que el hombre quiere es lo importante y lo que el hombre ha creado, no que ha creado, sino ha conseguido, y lo que el hombre va a conseguir, y los anhelos del hombre son lo importante. Entonces el humanismo cambia todo a través de la historia y saca a Dios del pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy es una filosofía que se mete en nuestras mentes. Y por más que a veces leamos, oremos o vengamos a la iglesia, las corrientes de pensamiento acaban afectándonos. Y esa corriente de pensamiento basó tanto su pensar en la ciencia, en la razón, en el ser humano, en el hombre, que a día de hoy le cuesta al hombre creer, incluso a los que decimos ser cristianos, que los milagros pueden suceder y existen. Hoy todo tiene que pasar por la ciencia y por nuestra razón, ¿verdad? Eso es lo que nos ha dejado ese pensamiento. Inclusive hasta dentro de las iglesias llegamos a pensar que no, estas cosas ya no suceden, estas cosas ya no pasan. Y todo ese pensamiento nos llega a afectar. Y sabiendo que Dios es el Dios, porque en lo que se basa ese pensamiento es decir, bueno, hay unas leyes físicas, hay unas leyes naturales, gravedad, el día, la noche, hay unas leyes naturales que no se pueden saltar. Y eso es lo que nos dice ese pensamiento, pero en la palabra de Dios encontramos que esas propias leyes naturales bajo las cuales vivimos las puso Dios mismo. Dios mismo estableció eso, porque en sí un milagro rompe una ley natural, en cierta manera. Por ejemplo, el agua en vino, ¿verdad? Ese primer milagro que hizo Jesús. El agua tiene un componente, el vino tiene otro. Está rompiendo una ley natural. Que hablar de las tempestades, que hablar de... No hablo solo de milagros en sanidades, multitud de milagros. Rompen una ley natural en algún punto. Y quiero leerte un versículo, dos, que están en Génesis 8, para darte base, que entiendas que hasta las leyes naturales Dios las puso. ¿Cómo Él no va a ser el Dios que puede alterarlas? El Dios que con un milagro puede cambiarlo todo. O sea que aquellos que afirman que los milagros no existen porque las leyes naturales es lo que rige, nos están dando la razón a nosotros que sí creemos en los milagros, porque el propio Dios puso esas leyes naturales. Él creó el mundo. Y fíjate, esto es después del diluvio, de Noé, de cuando ya salen y pues la humanidad pasó lo que pasó y salen del arca, del barco, y dice así, versículos 18 al 22, entonces Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos salieron del barco. Me adelanto un poquito. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas animales, las aves. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, Dios enunció y afirmó, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Menos mal que Dios hizo esta promesa, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas.
habrá frío y calor, habrá verano e invierno, y habrá día y habrá noche. Aquí comienzan las estaciones. Acabamos de empezar el otoño, ¿verdad? A mí me encanta el otoño. Se va el calor, todavía no hace un frío como para estar incómodos. Estamos bien, en otoño estamos muy bien. Aquí comenzaron las estaciones. Dios puso el día y la noche cuando creó. Dios separó luna, estrellas, sol. Dios puso todas esas leyes naturales, Dios las puso. Aquí lo explica muy bien, incluso la siembra, la cosecha, el sembrar, el que la tierra alimente esa semilla y salga un fruto. Dios lo puso. Son leyes naturales que Dios puso. ¿Cómo Dios no va a ser el Dios que haga milagros? ¿Quién más que Él se puede saltar eso? Y puede alterar eso, y puede tocar un cuerpo enfermo y restablecerlo y restaurarlo a su estado original. Porque cuando hay un cáncer, cuando hay un tumor, cuando hay una dolencia, cuando hay una inflamación, Dios puede tocar. No voy a entrar en el por qué a veces Dios no sana en algunos momentos. Eso sería otra enseñanza, ¿verdad? Eso no es para hoy. Pero sí sabemos y no podemos anular por más pensamientos en contra de lo milagroso, porque lo milagroso no entra en tu razón, no entra en mi razón. Por más pensamientos contrarios que tengamos a eso, sabemos que Dios es el que hace milagros. Es el que transforma las situaciones imposibles. ¿Has acudido a Dios alguna vez con un imposible? ¿Has ido a Dios llorando, clamando, gritando con un imposible? Ya sea familiar, ya sea económico, ya sea de salud, la situación que sea. ¿Has ido a Dios con un imposible? Porque Dios es el que hace lo imposible posible, si pedimos conforme a su voluntad. Ese es nuestro Dios. Quiero leerte un versículo en Éxodo 14:31, antes de ir al pasaje que quiero que veamos hoy. Éxodo 14:31. Porque los milagros, como he dicho antes, siempre causan una reacción, siempre hay un efecto después de un milagro. Dios no quiere que nos quedemos nada más en el asombro. El fin del milagro, quédate con esto bien, es que Dios sea glorificado y es restauración. Siempre en el carácter de Dios está restaurar. Restaurar un cuerpo, restaurar una vida, restaurar una familia, restaurar una situación. Y para eso necesitamos la intervención milagrosa de Dios. En toda restauración en nuestras vidas necesitamos la intervención milagrosa de Dios. ¿Quién puede provocar una restauración por sus propias fuerzas? Nadie. ¿Quién puede restaurar algo roto en sus propias fuerzas? Es el acto milagroso de Dios. Y dice este versículo, mira qué interesante, ahora te digo el contexto. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Cuál era ese acto que Dios ejecutó contra los egipcios? Fue el mar que se abrió y después se cerró y tragó a un montón del ejército de los egipcios. ¿Recuerdas la salida de Egipto? Ahora, quiero que con este versículo entiendas algo muy profundo que Dios está diciendo ahí. El pueblo hebreo había vivido por 430 años, eso quiere decir muchas generaciones que murieron en Egipto. Había vivido 430 años en Egipto. Ellos sabían que eran hebreos, ellos sabían que había un Dios de los hebreos, pero no conocían al Dios de los hebreos, no conocían a su Dios. ¿Cómo iban a conocer a su propio Dios en medio de los egipcios siendo esclavos, con un montón de dioses en ese lugar? En este acto milagroso, oye, aunque lo quieran justificar algunos con la ciencia, que si hubo un viento que abrió el mar, y ¿lo has oído alguna vez esos rollos? Que si explicaciones científicas de por qué el mar se abriera, que no dudo que algo Dios moviera en ese sentido, pero se pasan, ¿no? Explicando un acto tan soberano y tan milagroso. En ese acto tan milagroso de abrir el mar, de que pasaran en seco en un mar tan grande, de que atravesaran el mar 3 millones de personas. Eso no se hace en 10 minutitos de, venga, vamos niños, vamos corriendo. Eso es un tiempito. Y de que después ese mar se cerrara y tragara a los egipcios. Dios no solo estaba haciendo un milagro, Dios estaba mostrándole a su pueblo quién era su Dios. Con lo cual, cada vez que Dios hace un milagro, Dios está revelando a tu vida.
Entonces, eso cambia mucho la perspectiva, porque ya no es solo, Dios, ayúdame, quítame este asunto, arregla esto, que el banco se llene de dinero, Señor, que tenga para pagar las cuentas, Señor, provéeme en esto, ayúdame con mis hijos. Ya no es solo pedir el milagro, sino que nuestra concepción cambia al saber que a través de un milagro Dios se está revelando. Por eso he empezado diciendo, y dije hace 2 domingos, lo mayor a lo que podemos aspirar, lo más alto, lo más grande, no es a que mi vida se arregle. Voy a tener una eternidad donde todo va a ser perfecto. ¿No es tu consuelo ese? Vamos a estar un día con el Señor, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá problemas, no habrá cosas que pagar, no habrá gente que haya que soportar. Vamos a estar en una eternidad. Maravilloso. Aquí hay aflicción. Claro que tenemos un Padre al que pedir, Señor, haz un milagro. No dejes nunca de hacer eso. Pero nuestra mayor meta es Él. Y lo que Él estaba haciendo a través de abrir el mar no era solo, bueno, voy a obrar milagrosamente, no es, mi pueblo me va a conocer a través de este milagro. Mi pueblo que no sabe quién soy, que no sabe cuánto los amo, que no sabe quién es su Dios. Sí, el Dios de los hebreos, pero ¿quién es Él? Mi pueblo que no sabe cómo yo me comporto, que no sabe de mí, que no sabe cuánto yo le anhelo a mi pueblo. Yo me voy a mostrar a Él a través de abrir el mar y hacer un milagro. Entonces, eso cambia nuestra perspectiva a la hora de buscar un milagro. Porque buscar un milagro es bueno, no debemos apagar los milagros, no debemos dejar de buscarlos, manifiestan su gloria, manifiestan quién es Dios, pero por sobre todas las cosas nos ayudan a conocerlo. Cada milagro Él se revela a tu vida. Me acuerdo cuando los niños eran chiquititos y a veces, pues ya sabes, cuando son los niños pequeños, bueno, yo ya con el tercero y el cuarto no tanto, pero con los 2 primeros estás todo el día en el pediatra, ¿verdad? Le duele algo al niño, lo llevas al pediatra, los que son mamás y papás lo saben. Con Josué, que era el primero, a cada cosa que le pasaba, a urgencias, al hospital. Yo creo que con los 2 últimos no he ido en la vida a urgencias, porque ya como que te haces más duro y dices, esto se le pasa mañana, ¿no? Pero con el primero, a cada cosita que le pasas a urgencias, te preocupas, sientes que, y luego pues es una gripe, no es lo más común, pero no tienes esa experiencia, entonces te asustas. Y practicábamos mucho el orar cuando algo les pasaba, cuando algo les sucedía, cuando les dolía la tripita, cuando tenían la fiebre, Y es verdad que muchas veces orábamos y no había un milagro instantáneo, pero puedo dar testimonio de que otras veces sí. Dios en el momento hacía algo instantáneo. Voy a contar algo un poco vergonzoso, pero tenías 3-4 meses, ni te acuerdas ni te vas a acordar. O sea que, olvídate, tenías muy chiquitito. Pero me acuerdo cuando era muy bebé, se le atascó la tripita, que es algo muy común en los bebés. Y ahora ya ni oro, no me lo cuentes, ahora ya ni oro. Pero muchas veces los bebés se les atasca y están 3-4 días sin hacer popó. Y sienten mucho dolor y lloran mucho porque les duele y el médico pues te da una serie ahí de aceititos y de cosas, ¿no? Los que son papás saben. Me acuerdo una vez que nos pusimos a orar por él, era muy chiquitito, y al instante de orar eso fluyó, pero fluyó, se liberó, se sanó, se curó. Mano de santo, como dicen las abuelas, ¿verdad? Cosas como esas, o dolor de oídos, que Dios lo quitara en un momento. Es verdad que otras muchas veces no vi nada, pero muchas veces sí. Y cada vez que Dios hacía algo así, me acuerdo una vez, esta sí que para mí fue la más fuerte. Estábamos en el coche, cómo gustan estas cositas, los chismes. Estábamos en el coche y Lucas, no teníamos a Daniel todavía, Lucas era un recién nacido, o sea, literal tendría 2 meses, muy chiquitito. Estaba Josué y Davidcito era pues de 3 añitos. Tú sabes que los bebés hasta el año no se les cierra la cabecita, la fontanela que llaman, y pues tú les tocas y está abierto. Lucas era un bebé en el masicosi atrás y Daniel no había nacido, pero ya estaba en mi mente. Y estaba sentado en el otro lado del coche y mi marido en ese tiempo en el coche tenía las herramientas del trabajo de electricidad. David agarra, los que son de obra van a saber qué es esto. ¿Tú sabes el cacharro con el que se hacen los halógenos, que tiene puntas? ¿Alguien es de obra aquí y conoce eso? Es como una corona
que está llena de puntas, que lo clavas en el pladur a través de un taladro y te hace, Freddy sabe lo que digo, ¿verdad? Y te hace el agujero para tú meter el halógeno. Vamos, es una cosa así de hierro que todo tiene dientes de punta. Pues mi hijo David cogió eso, pensando que era un juguete, ya después de esa quitamos todas las herramientas del coche, lo cogió y se lo lanzó a Lucas. Eso, yo estaba sentada atrás. O sea, yo te puedo dar testimonio de esto real. Yo vi cómo eso iba hacia la cabeza de Lucas, lo hubiera matado, literal en la cabecita de un niño de 2 meses. Y yo vi cómo cambió de rumbo. O sea, eso iba hacia la cabeza y de repente hizo ¡yum! Y fue para otro lado. Eso lo presencié yo. Cada vez que yo veía un milagro de ese tipo en mis hijos, en mi familia, aparte de que tu fe crece cada vez que ves eso, me ayudó a conocer cuánto amor tiene el Padre por nosotros. Me acuerdo ese caso en concreto, a mí me tuvo por semanas quebrantada con el Señor. Señor, ¿cuánto amas a mis hijos? ¿Cuánto nos amas? Mi hijo podía haber muerto. Como ese te puedo contar otros muchos. Porque como son tan nerviosos mis hijos, yo he tenido un extra de ángeles cuidándoles. He tenido un plus. Cada milagro te revela algo de quién es Dios. El milagro, el final, no eres tú. Aunque sea tu sanidad, aunque sea tu economía la que se vea restaurada, aunque sea tu familia, el final del milagro no eres tú, es Dios mismo. Es que se le vea a Él, es que su gloria sea vista, es que su gloria sea manifestada. Por eso dice este versículo que hemos leído. Claro, piensa que este pueblo les quedaba 40 años de caminar en el desierto, con un Dios que para este momento no conocían, y Dios se les tiene que revelar. El maná, otro milagro. A través de eso Dios les mostró quién era. Yo soy el Dios que te provee, yo soy el Dios que te ama, yo soy el Dios que te cuida, yo soy el Dios que te restaura. Y Dios en cada milagro se nos revela. Vamos a ir al texto principal. Marcos 6, 45 al 56. En la NTV vamos a leerlo, es la escena de cuando Jesús para esa tormenta. Hay 2 tormentas, esta es una de ellas. Capítulo 6, versículos del 45 al 56 en la NTV. Vamos a leerlo como si fuera la primera vez que lo estás leyendo. Y en esta versión está muy chulo también. Dice así: inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Para este momento te pongo en situación. Acaban de ver los panes y los peces multiplicarse. O sea, me imagino que estarían como en shock todavía. De ver a una multitud, eran 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Siempre, ¿no? A veces lo hago al revés. 5 panes, 2 peces que dieron para toda una multitud, estaban en shock, me imagino, todavía ni comprendían lo que acababan de ver, y Jesús les manda que se vayan en el barco al otro lado. Muy tarde esa misma noche estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo, porque no lo he leído, pero se subió a orar. Se quiso quedar a solas orando Jesús. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. O sea, hazte la escena. Jesús les dice: montaros en la barca, ir al otro lado, yo me quiero quedar a solas orando. Yo me quedo aquí en la orilla, se termina de ir la gente porque era toda una multitud, me quedo a orar y empiezo a ver, o sea, básicamente le jorobaron su tiempo de oración, le fastidiaron su tiempo a solas. Me quedo aquí a solas a orar, pero mientras estoy orando, veo por el rabillo del ojo que estos discípulos que acaban de ver cómo una multitud es alimentada, están en la barca agobiados porque hay un viento fuerte y están rema que te rema y no se hacen con el control del barco. ¿Sí te haces a la escena? Y Jesús tiene que parar su tiempo de oración. Ahí te dejo esa subliminal enseñanza para socorrer y ayudar a sus discípulos. Vamos a seguir leyendo. A eso de las 3 de la madrugada, o sea, muy de noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Y no lo juzgues, porque tú y yo nos hubiera pasado lo mismo, yo creo. 3 de la mañana, un viento fuerte, la marea fuerte, y pasa un tipo caminando sobre el agua. Nos hubiéramos tenido miedo.
Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Podríamos vivir con esas palabras, ¿verdad? Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Todavía estaban con el... ¿Tú has visto cuando el ordenador se queda así pensando? Todavía estaban así, como para entender este siguiente acontecimiento. Y fíjate el detalle que da aquí Jesús, que es muy importante referente a los milagros. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, aldeas, ciudades, granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Me pregunto si esta práctica vendría porque ya había sucedido lo de la mujer que tocó el manto, que lo vimos el domingo pasado, ¿recuerdas? Ya había sucedido. Me pregunto si corrió la voz. Si quizás se corrió, porque esa mujer era muy conocida, era alguien que vivía fuera, dado su situación de hemorragias, ella no podía estar con la demás gente. Fue muy conocido ese caso. Me pregunto si se corrió la voz, oye, al tocar el mantito de este Mesías, de este sanador, de este maestro, te sanas. Y esta práctica se dio, estaban rogando, déjanos aunque sea tocar los flecos, ¿verdad? No lo dice, pero intuyo que van por ahí las cosas. Ahora, aparte de que le interrumpieron a Jesús su devocional y su tiempo de oración, su TCD, su tranquilidad al hablar con el Padre, aparte de que le frenaron ese tiempo, ¿por qué Jesús pasaría de largo? No lo dice en los versículos, pero es interesante notar que Jesús ve que están en apuros. Se acerca, primer milagro, caminando por el agua y dice que quería pasarlos de largo. ¿A dónde iba Jesús? ¿Qué quería provocar Jesús en el corazón de ellos? Pensamos o sobreentendemos en la historia que los discípulos que venían de ver los panes y los peces entendían perfectamente que Dios era un Dios de milagros, que Jesús era alguien que hacía milagros. Y que al verle pasar, ellos le iban a identificar y a decir, Jesús, ayúdanos, socórrenos. Nada más lejos de lo que sucedió, pues se pensaban que hasta era un fantasma, vamos, no le reprendieron de milagro. No entendían, no veían. Una vez más se nos muestra que Jesús a través de los milagros se reveló más a sus discípulos. Aquí los discípulos todavía no tenían una revelación completa de quién era Jesús. Todavía no había llegado ese momento donde ellos dicen y Pedro dice, tú eres el Cristo. Todavía estaban intentando entender quién era este hombre. Sí creían en él como maestro, sí querían en él, creían en él como rabino, pero no entendían que él es el que para las tormentas. Que el mismo Dios que con su voz, que él es el verbo, él es el que el Padre al hablar, Dios mismo, su voz, creó los mares, creó los cielos y creó la tierra. ¿Recuerdas Génesis? Con su voz él dijo, sepárense el agua de la tierra, ¿verdad? Y se han creado los mares. El mismo Dios que con su voz creó los mares, ¿cómo nos iba a parar el mar ante ese Dios que estaba presente? ¿Me explico? ¿Cómo no iba a poder él, estando presente en esa barca, en esa tempestad, que los vientos se pararan? ¿Cómo no van a obedecer al que con su voz los creó, los formó y los colocó? Entonces, los discípulos se habían quedado solamente en el asombro. El asombro de, wow, panes y peces para todos. Wow, una multitud que es dada de comer. Wow, qué milagroso lo que está pasando. Se habían quedado en eso sin entender que el Maestro es el hacedor de milagros. Sin entender que el milagro no solamente es para que ocurran cosas sobrenaturales, sino para que cada vida, cada corazón conozca más de Él. El milagro te muestra quién es Él, te muestra su amor, te muestra su gracia, te muestra su poder. ¿Sabes qué necesitados estamos tú y yo de conocer y tener una revelación de que Dios es poderoso?
¿Sabes de cuántas cosas nos evitaría tener una convicción? No que me hayan dicho, no que lo sepa, no que mi mente lo diga, no. Una convicción que al que servimos es a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay principado, no hay potestad, no hay asunto, no hay circunstancia que esté por encima de Dios. Eso no se explica, eso se entiende y uno está convencido cuando hay una revelación. Eso no solamente se cita, eso en el día malo es lo que te mantiene, estar convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Eso es una convicción por la cual debemos de vivir. Eso se nos revela a través de los milagros. Lo que Jesús estaba haciendo aquí con sus discípulos no era solamente quitarles el mal rato, porque podía haberlo hecho de otra manera. Dios es soberano, no les hubiera pasado nada, hubieran pasado una mala noche y ya está, hubiera amanecido, en la calma hubiera venido. Pero Él decidió caminar sobre el agua, llegar hasta allí y demostrar: yo soy el Dios que está sobre las leyes naturales de este mundo. Yo las puse ahí. Y de esa manera Él estaba afirmando el corazón de sus discípulos para que creyeran en Él, para que lo conocieran. De la misma manera que hizo Dios con el pueblo de Israel, con cada milagro que aconteció en el desierto, con ese agua saliendo de la roca, con ese maná que venía, con tantos milagros que Dios hizo, hace y hará. Dios quiere mostrarse a nuestras vidas, porque te vuelvo a decir, el final del milagro no eres tú ni soy yo, es Él mismo y es su gloria. Y termino, ¿me ayudas, Josu? Termino. Tenemos un Dios que hace milagros, que calma el mar, que trae provisión y que crea, porque Dios es el único que puede hacer milagros creacionales. Él es el que crea de la nada, que nos saca de nuestras dolencias y de nuestra aflicción. La fe es la llave para ver milagros, pero solo un corazón blando y humilde es la clave para entenderlos y glorificar a Dios poniendo nuestra mirada en Él. ¿Cuánta gente hemos visto que ha llegado a la iglesia o ha llegado a tu casa y que vino pidiendo un milagro y que Dios lo hizo? Y esa misma gente hemos visto cómo cogió la puerta y se fue. ¿No te desespera cuando pasa eso? A mí me pone mal. Porque mi pregunta al Señor es: Señor, si tú sabías que lo iba a desprestigiar de esta manera, que no te iba a seguir, que no te iba a glorificar, ¿por qué lo hiciste? O sea, tú que sabes lo que va a pasar, tú que sabes lo que va a suceder, pues ahórrate ese milagro, ¿no? Dánoslo a los que sí estamos. Y sé que tú también alguna vez has pensado así, pero ¿por qué haces algo por alguien que sabes que ni lo va a valorar? Esa es nuestra mente, ese es nuestro entendimiento de las cosas, donde entendemos que damos algo en base a lo que esa persona luego me dé a mí, ¿verdad? Pero Dios no es así, porque Dios cuando hace milagros se está mostrando, se está revelando y está siendo glorificado. En nuestra vida lo que tiene que suceder, número uno, que conozcamos al Dios de milagros, que busquemos los milagros, que no nos dejemos llevar por ningún pensamiento que diga que hoy no ocurren milagros, que no, que eso es para otros, no es para mí, que eso es para, pues quizás lo leemos en la Biblia, que el mar se abrió, leemos en la Biblia que cayó comida del cielo, pero eso no pasa hoy. Leemos en la Biblia cómo Dios proveyó para multitudes, leemos en la Biblia como hasta ciudades enteras fueron sanadas. ¿Te acuerdas de Jericó cuando el agua estaba mala y toda la ciudad estaba en ruinas por eso, sin cosecha? Y llega Eliseo, echa sal sobre las aguas, ¿recuerdas? Las aguas se sanan y la ciudad prospera. Pueden ocurrir milagros en ciudades, milagros en tu vida, milagros en tu familia. La Biblia está llena de un Dios de milagros. ¿Por qué hemos sacado esa parte de nuestro cristianismo? ¿Por qué nos hemos conformado a no vivir milagros? ¿Por qué hemos tapado el deseo del corazón de ver a Dios obrar? Creo que eso es parte de nuestras frustraciones internas. Hay un libro que leemos en discipulado, ahora lo está leyendo mi hijo que está ahí en Reading,
Cuando el cielo invade la tierra, de Bill Johnson. Se lo han mandado leer. Es un muy buen libro, ahí lo leemos en Discipulado también. Ese libro te confronta con este tema, pero fuerte. Ay, cuando empecemos Discipulado ya te lo vamos a mandar. Nos hemos conformado a no ver milagros. Y el hecho de eso no es, dices, bueno, pues no veo si me conformo a eso, pues bueno, no seré sano, no seré esto. No, no, no. Conformarse a no ver milagros es conformarnos a que Dios no sea glorificado a través de ese milagro. Porque tu vida milagrosa y milagrosamente restaurada glorifica a Dios. Muestra la gloria de Dios. Muestra quién es Dios. Ese es el fin del milagro. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que restaura lo irrestaurable. Lo más roto en tu vida y en tu familia, Dios lo puede restaurar. Y tú y yo no le vamos a decir a Dios cómo lo tiene que hacer. Él es el alfarero. Él sabe cómo hacerlo. Porque a veces tú y yo traemos todo un esquema de cómo Dios tiene que sanar y restaurar un asunto. Somos bien brutos a veces. Que queremos casi que decirle a Dios cómo lo tiene. A Dios. Y traemos toda una idea. Dios me va a sanar así. Dios lo va a hacer de esta manera. Dios va a restaurar mi familia de esta manera. Dios va a restaurar mi vida de esta manera. Y Dios a veces lo va a hacer de una manera totalmente distinta. Pero solo Él restaura, solo Él sana y Él hace milagros hoy. Cuando no haya en tu nevera comida, ora. Dios va a proveer. Yo me he encontrado hasta sobres de dinero en el buzón, que a día de hoy no sé ni quién los puso. Si está en la sala, gracias. Yo me he encontrado dinero a veces en abrigos que ni esperaba encontrármelo. Supuestamente dices, te lo olvidaste, ¿o no? Yo me he encontrado gente que ha llamado a mi puerta con compra, con bolsas de compra, y yo sin haberle dicho a nadie que necesitaba hacer la compra y no podía. Y han llamado a mi puerta y han traído y han llenado toda una despensa. Dios es el que hace milagros. Yo entré una vez a una operación, tenía un bulto aquí, no era maligno, pero no me apetecía entrar al quirófano. Un bulto aquí bastante grande, anestesia local, bata de quirófano, todo sanitizado. Entrar al quirófano, abrirlo al médico y decir, no hay nada. Eso me pasó a mí, me estoy acordando ahora, ya no me acordaba de eso. E irme tan campante con la anestesia, pero Dios hace milagros y Dios está interesado en hacer milagros, no para arreglarte la vida, sino para mostrarse a ti, porque quiere que le conozcas, porque quiere que conozcas que Él tiene poder, porque quiere que conozcas que Él es el Dios que puede cambiar las situaciones imposibles en posibles. Ponte en pie, vamos a orar.